Pena que no se vuelvan a recuperar estos himnos, ¿verdad? Tan preciosos y que cantábamos a lo mejor hace años y no sé por qué se van perdiendo, pasa una generación, pero nosotros los volvemos a recuperar otra vez. Como es un himno de gozo, pues cantándolo así entre nosotros lo escogimos para esta noche, porque esta noche nos toca la segunda manifestación del fruto del Espíritu, que es el tema de esta semana, el gozo. Ayer terminamos, que no se termina nunca, pero bueno, dimos por terminado el amor, y hoy el gozo, que como sabéis en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Pues vamos a detenernos un poco en esta palabra preciosa que, como decíamos en noches pasadas, son no frutos del Espíritu Santo, sino manifestaciones del fruto único. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todas están englobadas dentro del primero que dimos ayer. Ya veíais ayer tantas distintas facetas, pues esta es otra faceta. Ahora, no es fácil exhortar al gozo. A una conducta es más fácil de exhortar. Porque si nosotros exhortamos al amor, o exhortamos a las buenas obras, o exhortamos a la evangelización, pues creo que nos sentimos con más libertad y más fuerza moral para exhortar o exhortarnos unos a otros. Pero al gozo, en su faceta de alegría, en su faceta de contentamiento, pues no es tan fácil de exhortar, porque a uno que está triste no le puedes decir así a secas, gózate, ya está. Pues parece que un contrasentido. Incluso hasta hay un proverbio, no sé si lo recordaréis, pero os lo voy a recordar, es 25:20 de Proverbios, que nos da un reflejo de esto que estoy diciendo así al principio, ¿verdad? Proverbios 25:20 dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Pues claro, llegar a uno que está realmente afligido y tú ponerte a cantar así sin más, sin haber pasado un tiempo auténtico de auténtica consolación, pues parece que no pega, parece que es como dice aquí, que le quitan la ropa en tiempo de frío. Más inoportuno no puede ser. Es lo que quiere decir el proverbio, que es totalmente inoportuno quitarle a un hombre la ropa en tiempo de frío. Pues de la misma manera es ponerte a cantar así como si no pasara nada a uno que está verdaderamente afligido. Pues en cierto sentido es así. Se requiere una predisposición, un estado de ánimo. Pues entonces, ¿cómo os explicáis vosotros, hermanos, que la Escritura sí que exhorta directamente al gozo y dice que es fruto del Espíritu Santo? Bien recordáis Filipenses, que le llaman la epístola del gozo a algunos, y que cada cierto tiempo el apóstol está diciendo: gozaos, otra vez os digo que os gocéis. Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Deuteronomio, y te alegrarás, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara debajo de tus puertas, en tus ciudades, el extranjero, te alegrarás. Y se repite muchas veces en el libro del Deuteronomio: cuando te presentes delante de Jehová, te alegrarás. Y dice uno, pues eso parece un poco ficticio, porque ¿cómo me dice a mí, te alegrarás? Y digo yo, bueno, pues ¿y de qué me voy a alegrar yo? Si no tengo motivos para alegrarme. Claro, pero es que hay que comprender bien todo el contexto de la palabra de Dios. Si vamos al Deuteronomio, pues ahí también te dice: porque tú eras hijo de un pobre arameo y confesarás delante de Jehová: un arameo a punto de perecer fue mi padre, y Jehová nos sacó con brazo fuerte y nos llevó por este desierto. Y así sucesivamente se van haciendo
un recuento de las maravillas que el Señor ha hecho en la vida del israelita cuando se presentaba en la adoración delante de su Dios. Y solo ese recordatorio sencillo de que no por ser yo, al fin y al cabo, con mis emociones retorcidas a veces, sino porque el Señor me amó, porque hasta mi padre era un pobre arameo a punto de perecer, pero el Señor, y esto verdaderamente motivaba el gozo del israelita. No era sobre un vacío que se decía, te alegrarás en las fiestas solemnes de Jehová, etc. No era sobre un vacío. Por eso empezaba en el comienzo diciendo que no es fácil exhortar al gozo así en vacío. Y decir, venga, chicos, alegraos todos, venga. Pues eso parece casi como las juergas del mundo, en las que la gente del mundo se alegra de una manera vacía, esas risas estentóreas que muchas veces no tienen ningún fundamento, y el lunes están más tristes, mucho más tristes que estaban el sábado o el viernes, porque aquello ha sido vacío, realmente vacío, ha sido una alegría chocarrera, no ha habido gozo profundo del Señor. Y no repitamos nosotros lo mismo, exhortarnos al gozo así en vacío, sino que las razones, lo básico, los fundamentos están en la palabra. Decíamos que está íntimamente relacionada con la manifestación del fruto que preside todas, el amor. ¿Y qué del amor? Pues si el amor no busca lo suyo, como ayer leíamos, si el amor no tiene envidia, si el amor todo lo sufre, y muchas otras cosas que leíamos en el amor, pues cincelará, formará, configurará un carácter sencillo que, renunciando a apetencias, a ambiciones desaforadas, producirá gozo sencillo. Y si no, ¿por qué no recordar, queridos hermanos, cuando aquellos creyentes de Hechos capítulo 2 se nos dice como colofón del capítulo 2 casi, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón? Pero antes de llegar a eso, nos ha estado explicando de una forma muy elemental, pero muy básica, lo que constituía la vida de aquella primera iglesia en Jerusalén, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que perseveraban en la comunión los unos con los otros, que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, y así sucesivamente se va describiendo una clase de vida sencilla, de relación mutua elemental entre todos ellos. Culminación, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No es sobre un vacío el gozo, no es un gozo improvisado y decir, me tengo que gozar porque estoy en el culto, y como estoy en el culto y el Señor dice que me tengo que gozar, pues me gozo. ¿Y de dónde sacas eso? Ese gozo no tiene que tener un sustrato básico, un sustrato sólido. Claro que sí, un sustrato sólido. Por eso es por lo que lo relacionaba antes con el amor, pero es que es lo más elemental que puede haber. Hay también otro versículo en Primera de Juan 4:18 que dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y a primera vista te parece, si lo lees rápido y no lo piensas detenidamente, no te lo explicas mucho, lo crees porque es la palabra de Dios, lo crees porque es la Biblia. Pero dice, ¿cómo se produce ese mecanismo mental o ese mecanismo espiritual de que el perfecto amor echa fuera el temor? Pues no encuentro yo mucha relación, a primera vista, dices tú. Y yo también lo he dicho, hace años. Pero si te pones a meditar bien y con seriedad,
en las características del amor que veíamos estos 2 días pasados, dices, claro, el amor no busca lo suyo. Pues no tiene miedo de que se lo quiten. El amor todo lo espera, todo lo cree. El amor todo lo sufre, pues no tiene temor de lo que le pueda sobrevenir, porque habla 1 de Juan 4, el perfecto amor, hermanos. ¿Quién de nosotros está al 100% en ello? Creo que ninguno de nosotros, solo el Señor Jesucristo estuvo al 100% en el Espíritu. Pero en la medida en que nosotros andemos en el Espíritu, en la medida en que nosotros andemos en el verdadero temor de Dios, no temeremos al resto de las circunstancias o de los hombres. Se dice de los grandes hombres de Dios que nos precedieron, que tanto temían a Dios, que no temían a ningún otro hombre. Y es verdad, es verdad. En la medida en que tú experimentas el amor de Dios y el temor reverente del Señor, temes a menos circunstancias y a menos cosas y a menos personas, porque dependes totalmente del Señor. Y dices, ¿qué me puede hacer a mí fulano? ¿Y qué es lo peor que me puede hacer a mí mengano? O tal otra circunstancia. Por eso dice que en el perfecto amor, o sea, el perfecto amor echa fuera el temor. Pues hemos traído a colación el tema del temor porque es paralelo a esto del gozo. Del mismo modo, el perfecto amor produce el gozo. Si es que recordamos bien todas las características de ayer y anteayer. El gozo viene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y caracteriza tanto en el uno como en el otro al creyente individual y corporativamente, hermanos, porque había un gozo tremendo a veces en ciertas celebraciones, como cuando nos dice el salmista exiliado del Salmo 42, dice, cuando yo iba con la muchedumbre del pueblo en fiesta, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Lo dice el salmista que está exiliado en el Monte Hermón y se lamenta recordando aquellos días, porque se ve que era un levita que dirigía al pueblo en la adoración, en las grandes fiestas del templo. Y se ve ese gozo tanto corporativo como individual en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Ya lo veremos un poco más adelante en algunos versículos de uno y de otro. Es un estado espiritual y no solo una emoción momentánea. Es contentamiento y satisfacción con Dios y sus tratos con nosotros. Todas estas palabras que lo definen, que estamos intentando definir, aunque es tan difícil de definir, nos enseñan a nosotros, queridos hermanos, que no es esa alegría loca, vacía, hueca, de que estábamos hablando antes del mundo en una orgía, del mundo en una bacanal, del mundo en una juerga, no. Es un contentamiento sereno, y que puede no manifestarse con alaridos, ni con grandes gritos, ni con grandes exteriorizaciones. Puede manifestarse mansamente, de una forma sosegada, serena, en el carácter de un hijo de Dios. Ese gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, como nos dice también un versículo del Nuevo Testamento. Ahora, diciendo esto, también podía ser que alguno pensara que la emoción estaba excluida del gozo. Si decimos que solo es un contentamiento, pues podríamos pensar que es un contentamiento solo objetivo y decir, nada, el Señor me ha prometido esto, me ha dicho esto, pues yo no siento ninguna sensación de gozo, sino una apariencia serena y no tengo ninguna emoción. Pues no, las Escrituras también dan pie a un cierto grado de emoción producida por el gozo. Y hay un lugar clave que es Lucas, los de Emaús. Lucas 24, 32.
Lucas 24, 32. ¿Qué les pasó a los discípulos de Emaús cuando ya el Señor Jesús los dejó? Pues dicen ellos, Lucas 24, 32, dicen, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. Sí que ardía su corazón. Por lo tanto, no se excluye un grado de emoción, porque hay algunos que lo consideran todo esto tan sumamente objetivo, que cualquier grado de subjetivismo o de emoción les parece que es inadecuado, porque entonces vamos a caer en el otro extremo, y ya sabemos que en el otro extremo no vamos a caer. Pero que no se excluye una cierta emoción, aunque no siempre sintamos la sensación placentera. Pero sí que es de esperar que en algunos momentos la armonía entre nuestro ser y el ser de nuestro Señor y sus obras y su salvación puedan producir incluso sensación de gozo, sensación como estos que le ardía el corazón cuando el Señor les abría las Escrituras. Por eso es por lo que se nos manda, se nos recomienda, no en un vacío, pero sí en circunstancias concretas. Gozaos con los que se gozan, dice Romanos 12:15. ¿Y si yo no siento el gozo? Dirás tú. No, pero es que el Señor no te lo dice en vacío, sino que cuando te vas acercando al que se goza, vayas viendo la causa de por qué se goza, y si no eres envidioso, te gozarás con tu hermano. Si eres envidioso, no te gozarás con tu hermano, porque la envidia es precisamente la tristeza por el bien del otro, por el bien que recibe el otro. Pero un corazón sencillo se goza con el gozo del hermano y llora con el lloro del hermano, como lloró también el Señor Jesús. Gozaos con los que se gozan. Esto es un mandato, pero no un mandato en un vacío, como decíamos antes con el alégrate del Deuteronomio. Es un gozo fundamentado en el bien que tu hermano ha recibido, en el bien que tu hermano ha experimentado. Y entonces, al no ser envidioso, sino sencillo de corazón, te gozas con tu hermano, te gozas con los que se gozan y lloras con los que lloran. Esa simpatía que hoy le llaman empatía, pero viene a ser lo mismo. Simpatía y empatía viene a ser lo mismo, porque te gozas con los que se gozan y lloras con los que lloran. Ahora, hay ocasiones en que no siempre a primera vista vemos el gozo de una situación, y esto lo reconoce el autor a los Hebreos en el capítulo 12. ¿No recordáis aquel capítulo tan precioso sobre la disciplina? Bueno, el trozo del capítulo tan precioso sobre la disciplina del Señor, que dice, es verdad, dice el autor a los Hebreos, como diciendo, si tenéis razón, que no siempre veis el gozo tan fácil. Es verdad que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después, a largo plazo, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, dice la palabra. Así que siempre la palabra de Dios es realista, y aunque nos exhorta constantemente al gozo, sabe que pueden haber determinadas circunstancias en que el gozo no es tan aparente, no es tan directo. Se habla en 2 de Corintios de una tristeza según Dios y una tristeza según el mundo, porque el apóstol reprende a los corintios. Dice, mira, ya sé que os habéis entristecido con la carta que os mandé, pero no me pesa, porque si aquella carta que os mandé fue motivo de tristeza, es tristeza según Dios para arrepentimiento, que no es lo mismo que la tristeza del mundo, que produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte porque indudablemente recogemos lo que segamos, segamos lo que sembramos.
pero la tristeza que es según Dios produce vida, porque produce arrepentimiento. Así que las escrituras, hermanos, reconocen que no siempre el gozo es tan espontáneo y tan directo y surge de una forma tan natural y tan rápida. Pero sin embargo siguen exhortando al gozo y dicen que es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, en la medida en que andemos en el Espíritu, manifestaremos el amor, manifestaremos el gozo. En la medida en que no andemos en el Espíritu, tampoco manifestaremos el gozo. En la medida en que no sepamos encajar el sufrimiento, pues tampoco experimentaremos el gozo. Y así sucesivamente. Pueden haber muchas causas que después, si nos da tiempo, miraremos varias causas que pueden quitarnos el gozo. Pero diremos, como anteriormente, que aparece tanto individual como colectivamente en el Antiguo Testamento, en el creyente, tanto como en el Nuevo. Y vamos a ver algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento podemos ver algunos ejemplos, para no llevarnos mucho tiempo, porque estoy viendo el reloj y nos va a pasar lo mismo que con el amor. Y entonces no hacemos la lista de manifestaciones que tenemos. Vamos a ver Deuteronomio, algunos versículos, algunos ya los he citado antes en la introducción de memoria, pero vamos a verlos ahora. 12, 6 y 7 de Deuteronomio. Deuteronomio 12, 6 y 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Saltemos al versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, y se repite lo mismo, las mismas personas. Después, en el versículo 18 hacia el final, otra vez se repite: te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Y así sucesivamente vamos encontrando versículos en Deuteronomio, saltando al 27, capítulo 27, versículo 7. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y ya decíamos al comienzo que el mismo libro del Deuteronomio contiene las causas del por qué el israelita se podía alegrar, que no era una alegría ficticia y forzada, ni mucho menos. Nehemías. Nehemías 8, 10 a 12. Recordáis este tremendo capítulo 8, ¿verdad? Que es cuando se lee la ley delante del pueblo y delante de todo el que podía entender, niños y mayores. Nehemías 8, 10 a 12. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, porque el pueblo estaba llorando. El pueblo estaba llorando porque al oír la lectura de la ley se daban cuenta de las muchísimas cosas en las que habían faltado pecado ellos y sus padres y todos los anteriores, habían pecado. Y lloraba el pueblo. Y los levitas, juntamente con, sobre todo Esdras y sus ayudantes, sus discípulos y ayudantes, decían: callad, no lloréis, que hoy es día de gozo para el Señor. Después el 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, hay este gozo en nosotros cuando conectamos, sintonizamos con nuestro Dios a través de su palabra,
cuando hay una comprensión que se nos abre una luz tremenda en la comprensión de algún versículo, pues eso debe haber en nosotros gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y qué significa eso? Pues porque si el enemigo, el diablo, logra crear en nosotros un espíritu amargo, un espíritu negativista, un espíritu siempre negativo y torvo, un espíritu que siempre tiene un complejazo de culpa exagerado, aunque muchas veces tendremos que confesar nuestras culpas, pero si él logra irse al otro, que llevábamos al otro extremo y logra crear incluso sensaciones de culpa donde no la hay, muchas tretas emplea Satanás para quitarnos la fuerza. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice el corito ese que cantamos algunas veces. ¿Por qué? Porque lógicamente en el gozo del Señor tienes mucha más fuerza que acomplejado y deprimido por un sentimiento de culpa que Satanás haya desarrollado o un sentimiento de negativismo permanente. Por eso dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque estamos mirando ahora el Antiguo Testamento, vamos a ver algo más. Salmo 42, 4. Bueno, lo dije también cuando estábamos haciendo la introducción, y vemos cómo aquellos israelitas iban entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, y no lo repetimos porque lo leímos antes. El 81:1. De estos abundan mucho los salmos, pero esto solo es un botón de muestra, claro. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Y estamos viendo, queridos hermanos, cómo estas expresiones de gozo que se manifestaban unas veces con los cánticos, otras veces con la música, y así sucesivamente, eran característicos de la alabanza al Dios de Jacob, una alabanza jubilante y jubilosa, y no a veces, como nos pasa a nosotros, que parece más un funeral. Hasta la creación, Isaías 49:13. Isaías 49:13. Hasta la creación es convocada. También sabéis que en los Salmos lo lleva, pero vamos a leerlo en Isaías 49:13 de Isaías. Cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Hermanos, la creación ahora, toda ella gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, como nos dice Romanos 8. Pero el Señor tiene previstos tiempos en que hasta la creación, nosotros no lo sabemos cómo será, no sabemos los detalles, pero sabemos que el hecho será así. Hasta la creación cantará al Señor y será redimida con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y relacionemos esto con Romanos 8 y veréis qué bien se coordina perfectamente la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora vamos a pasar a un punto que podríamos llamarle causas de gozo. Causas de gozo que se ven en las Escrituras, no que no las inventamos nosotros, sino causas de gozo que encontramos en las Escrituras, aparte de las que ya hemos visto en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento expresa un gozo muy grande, pero el máximo gozo del Antiguo Testamento es apuntando al Mesías, apuntando al reino mesiánico,
apuntando a la venida del Señor Jesús, pero también a la primera venida. Y cuando ya entramos en el Nuevo Testamento, observamos al mismo principio del Nuevo Testamento, encontramos que la introducción del Mesías, la introducción del Verbo encarnado en la tierra, es motivo de gran gozo. Ya estaréis recordando los versículos, están en Lucas 2:10. Lucas 2:10. Es que el acontecimiento no era para menos cuando los ángeles lo anuncian. Nada menos que la gloria del Señor rodeó a estos sencillos pastores. La gloria del Señor, que bien sabían los israelitas lo que era por el Antiguo Testamento. Y en el versículo 10 del capítulo 2 dice: pero el ángel les dijo, no temáis. Obviamente, cualquier israelita que viera la gloria del Señor temía. Era impresionante. Y el ángel le tiene que decir, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Lo que estaba esperando Israel se produjo. ¿Qué más nueva de gran gozo que esa? Porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y claro, esto se lo oímos recitar a los niños en Navidad, y a lo mejor no prestamos toda la atención que esto requiere, pero es un acontecimiento impresionante. Nuevas de gran gozo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nada menos que para dar el anuncio, aquellos pastores vieron la gloria del Señor, tal como se manifestaba en el Antiguo Testamento. Y os doy nuevas de gran gozo, motivos del gozo estamos mirando ahora. También se entrevé en las Escrituras, otro apartado, el gozo en los cielos. ¿Cómo no? Recordaréis Lucas 15, ¿verdad? Por un pecador que se arrepiente, y somos invitados a vislumbrar, a entrever, como por una rendija, el gozo que debe de haber en los cielos. Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Fíjate que breve, ¿verdad, hermano? ¡Qué breve! Pero ¿te imaginas lo que debe ser eso? Los ángeles delante del Señor, gozándose y cantando por un pecador que se arrepiente. Y después se repite aproximadamente en el mismo capítulo, en el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quién ha presentado a Dios siempre enfurruñado, siempre con el ceño fruncido, siempre con el látigo en la mano? Pues se equivocan. Miren 1 Timoteo 6:15. 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el Dios feliz, dichoso. El Señor se goza y se complace, especialmente en el Hijo, pero también se complace en aquellos adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Así que, queridos hermanos, somos llamados, aunque sea de una forma como embrionaria, al gozo de los cielos. Miren Isaías 62:5 también, que también ahí se nos presenta un atisbo, algo que no aparece demasiado desarrollado en las Escrituras, pero que debe ser maravilloso cuando estemos en su presencia. Isaías 62:5.
Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y vemos aquí ya un anticipo precioso de Efesios 5, 21 o 22 en adelante. La gran figura de Dios y su pueblo bajo la ilustración del esposo y la esposa. Figura que tiene tanto relieve y es tan preciosa y delicada en el Nuevo Testamento. También otro apartado: el gozo del creyente en Dios mismo, en el mismo Señor, no en lo que Él nos hace, no en lo que Él nos da, sino en el dador de la dádiva. No en la dádiva solo, sino en el dador de la dádiva. Oí un hermano que tenía mucha razón cuando explicaba esto, y creo que vosotros también le vais a dar la razón a este hermano, que decía: está bien que nos gocemos y demos gracias por la dádiva, pero ¿y si el dador de la dádiva nos la quita? ¿Seguiremos adorando al dador de la dádiva o nos enfadaremos porque nos ha quitado la dádiva? Obviamente, hermanos, y el ejemplo que tenemos ahí de Abraham. ¿Cuál era la más grande dádiva que el Señor le había dado a Abraham? Su hijo Isaac. En él serán benditas todas las naciones de la tierra, en su descendencia de Isaac. Y cuando el Señor le pide a Isaac, Abraham está dispuesto a entregarlo. Pero le dice a los criados: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. A Abraham, aunque Dios le va a quitar, por lo menos eso cree él, la dádiva, sigue adorando al dador de la dádiva. Y no solo por la dádiva, sino por lo que Él es. Importante distinción, hermanos, para que no estemos adorando al Señor solo por lo que nos da, sino por lo que Él es. Hay ejemplos en la Escritura. No voy a leer ya del Antiguo Testamento porque si no se nos va todo el tiempo. Voy a ir directamente al Nuevo Testamento, aunque si queréis, los que tomáis nota, os voy a dar 3 citas que tengo del Antiguo: Salmo 35:9, 43:4 y Isaías 61:10. Y vamos a leer las del Nuevo Testamento. Lucas 1:47. Lucas 1:47. Y habla María en este Magnificat tremendo. Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En Él, en el dador de la dádiva. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y en 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y es necesario, hermanos, que hagamos esta distinción, porque inmediatamente vamos a leer algunos versículos también sobre el gozo de la salvación. Pero que no nos desorientemos, las dos cosas no son lo mismo, porque podemos agradecer y gozarnos en la gran salvación que hemos recibido y olvidarnos del Dios que nos da esa salvación. Hasta los Proverbios, que parece ser un libro
casi nada más que de consejos prácticos para la vida cotidiana. Hasta ahí está, y dice Proverbios 9:10, que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, no sólo de la sabiduría que Él nos da, no sólo del cúmulo de la sabiduría, sino de Él mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo de Él es la inteligencia. ¿Quién es mayor? ¿La dádiva o el dador de la dádiva? ¿Qué os parece? Pues creo que la contestación es obvia. ¿Quién es mayor? ¿La dádiva o el dador de la dádiva? Pero también hemos de gozarnos en la dádiva, gozo de la salvación. Colosenses 1:12, vamos a quitarlos del Antiguo Testamento para ahorrar tiempo. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí está claro que está dando gracias por esta herencia de los santos en luz, esta salvación completa. Primera Tesalonicenses 5:16. Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Y esto no puede ser más que fruto del Espíritu en nosotros. Otro apartado. Gozo también en el progreso de otros. No seamos egoístas, hermanos. En la alegría que otros experimentan. O sea, gozo en el progreso de otros, en la alegría que otros experimentan. Romanos 12:15, y no lo leemos, porque lo hemos dicho antes de pasada y de memoria, que lo sabéis de memoria todos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hechos 11, 23 y 24. Hechos 11, 23 y 24. ¿Qué le pasaba a este Bernabé? Pues pasaba ni más ni menos que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, y era varón bueno. Pues por eso se regocijó. 11:23. Este, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque, observen, queridos hermanos, el porqué. ¿Por qué se regocijó? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Si Bernabé hubiera sido un tipo cicatero, hubiera sido un tipo no lleno del Espíritu Santo, lleno de envidia y celos, hubiera llegado a Antioquía rarísimo. El fuego de prueba fuera algo rarísimo. No sé por qué os sorprendéis. Por el contrario, gozaos. Y Santiago lo dice con menos palabras y más directo. Echadle un vistazo a Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y así podíamos aumentar versículos y versículos clarísimos sobre este asunto en las Escrituras. Hebreos 10:34, Colosenses 1:24, Hechos 5:41, Mateo 5:11 y 12, etc. Pero no vamos a leerlos todos, porque ya veis la hora que es. Pero tiene gran importancia, hermanos, darnos cuenta de que si nosotros no aceptamos en nuestra vida el sentido del sufrimiento en el plan de Dios para nosotros, no tendremos gozo.
Si nosotros somos envidiosos, no tendremos gozo. Si nosotros somos competitivos con otros, en lugar de complementarios, no tendremos gozo. Si nosotros tenemos un corazón desagradecido, no tendremos gozo. Si nosotros no somos sencillos, sino que somos complicados y retorcidos, no tendremos gozo. Y así sucesivamente, hermanos. Hay una lista enorme que no podremos dar sobre los obstáculos para producir el gozo. Son muchos. El gozo es ese contentamiento que hablábamos al principio, propio de corazones sencillos, de espíritus sencillos que se admiran en la creación, en la salvación, en el Señor de las obras de la creación, en lo que reciben del Señor, en lo hermosos que son sus hermanos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas! ¡Oh, Jacob! Tuvo que decir a la fuerza, porque él no quería. El falso profeta Balaam, que no le permite Dios que maldiga a Israel. Y tiene que decir, ¡cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Y dice toda una serie de alabanzas. Hermano, conténtate de ver los hermanos que el Señor te ha dado, la salvación que el Señor te ha dado, las obras del Señor, su mismo carácter, sus rasgos que se ven en las Escrituras. O por el contrario, ¿tú qué quieres, hermano? ¿Tú quieres ser un cristiano plañidero, llorón? Ya sabéis que las plañideras eran aquellas mujeres que alquilaban para que lloraran en los entierros, y lloraban de oficio. ¿Somos nosotros cristianos plañideros? ¿Tenemos lástima de nosotros mismos? Eso no es el amor. Por lo tanto, tampoco puede haber el gozo si nos tenemos lástima a nosotros mismos permanentemente. Nos estamos compadeciendo siempre, pensando que malos son todos, que no me aprecian en todo lo que valgo, y que mal está todo, que mal, en el gobierno de la nación, en el gobierno de la ciudad, de la autonomía y en la iglesia. Dicen que ha surgido una enfermedad nueva que están tratando, que se llama el negativismo. Lo vi en un periódico, no sé si sería en broma o en serio, pero realmente parece que es verdad. ¡Qué enfermedad! Todo negativo, todo negativo, todo negativo. Y hay hermanos que les visitas de una ciudad a otra, cuando en los tumbos que da uno de una ciudad para otra, y cuando te ponen a hablar con ellos, media hora, una hora, lo que sea, todo está horriblemente mal. ¿Has visto tal ciudad? Aquello es terrible, aquello, bueno, ya se está hundiendo, prácticamente se está hundiendo aquello. ¿Has visto tal otra? Aquello, bueno, no me digas, si me han dicho, aquello, terrible, terrible. Y sales de allí diciendo, Señor, no queda nada en pie, no queda nada en pie. Y como no sea que te pongas de nuevo otra vez en relación directa con el Señor de la obra, con el Señor de la creación, con tu Señor, te hundirías oyendo ciertas clases de personas totalmente negativistas de todo. ¿Puede haber gozo de esa manera? No, y 1000 veces no. Seamos, queridos hermanos, sencillos. Y al mismo tiempo que somos sencillos, consideremos con todo su peso lo que de bueno el Señor nos da cada día en nuestros hermanos
en nuestra familia y en nuestro ser. Porque si no, más vale que nos peguemos un tiro. Estoy exagerando, ¿verdad? Estoy exagerando. Pero yo digo que oyendo a algunos, si no fuéramos creyentes, dependientes totalmente del Señor, que es el autor de la vida, el que da y la quita, pues diría, para esto, pues más vale que apague y vámonos, como se dice vulgarmente. No, hermanos, y no. Que no nos quiten el gozo, por favor, porque es fruto del Espíritu Santo. Y el que te quiera robar el gozo está actuando en contra del Espíritu Santo. Y tú tienes que salir a flote. No te dejes. No te dejes, hermano. Sal a flote. Aunque haya quien te quiera, consciente o inconscientemente, quitar el gozo. Que el Señor nos ayude a que no nos lo quiten. Amén. Y el primer día comentábamos que, bueno, podéis ir
nos quiten el gozo, por favor, porque es fruto del Espíritu Santo. Y el que te quiera robar el gozo está actuando en contra del Espíritu Santo. Y tú tienes que salir a flote. No te dejes. No te dejes, hermano. Sal a flote. Aunque haya quien te quiera, consciente o inconscientemente, quitar el gozo. Que el Señor nos ayude a que no nos lo quiten. Amén. Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre que lo tenéis. Himno 414.